Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Génesis 2, versículos 7 al 17. Dios mi jardinero. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. Y también estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto y de allí se dividían otros 4 ríos. Uno de ellos se llama Pison y es el que rodea toda la tierra de Jávila donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno y allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón y es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hiddekel y es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre el siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Palabra de nuestro Señor. Amén. Sermón hoy titulado Dios mi jardinero. Dios mi jardinero. Y la pregunta que quiero responder a lo largo de este sermón es la siguiente: ¿cómo sanás la relación o cómo sanás tu relación con el trabajo? ¿Cómo sanás tu relación con el trabajo? Y la respuesta, que un poquito, digamos, el resumen del sermón es el siguiente: mi relación con el trabajo es sanada en la medida en que descanso por completo en el trabajo ya terminado de Jesús, lo que libera mis labores diarias para hacer lo que siempre debieron ser: actos sacerdotales de adoración que sostienen la vida y repelen el caos. Mi relación con el trabajo es sanada en la medida en que descanso por completo en el trabajo ya terminado de Jesús, lo que libera mis labores diarias para hacer lo que siempre debieron ser: actos sacerdotales de adoración que sostienen la vida y repelen el caos. Decía, familia, si ustedes abren alguna revista a través de bienestar, o si consultan con algún terapeuta, o si incluso van con algún psicólogo, y ese psicólogo detecta cierta forma de agotamiento crónico o algún tipo de burnout, cierto cansancio causado por su trabajo estresante, muy probablemente en algún momento va a venir ese consejo de que hay que buscar salir afuera, ¿no? Salir a caminar de repente, buscarse algún pasatiempo manual, sobre todo si pasas mucho tiempo en las pantallas, y sobre todo meter las manos en la tierra. Es decir, jardinería como terapia para el hombre y la mujer estresados del día de hoy. Es decir, poner las manos en la tierra, plantar, arreglar el jardín. Dicen que eso tiene un poder terapéutico tremendo. Ahora, el problema es, a pesar de acá en Asunción tenemos realmente maravillosos jardines, ¿no? Si pienso en los barrios cerrados, donde uno a veces pasa, digamos, maravillosos jardines, pero esos jardines no son atendidos por sus dueños que en general es gente bien estresado por sus trabajos y agotado por sus trabajos que tienen que ver con oficina, con pantalla, etcétera, etcétera. No es atendido por sus dueños, sino es atendido por jardineros. Uno tendría que pensar, la verdad, jardinería tendría que ser un trabajo bastante lucrativo acá en Asunción con todos los jardines que hay, pero jardinería no es un trabajo bien pagado, por más que es un trabajo sumamente necesario aparentemente para mantener todos esos jardines. Y eso tiene que ver con una leve paradoja acá en Paraguay. Acá en Paraguay hacen falta enormemente oficios, gente que saben de oficios, mandos medios, pero al mismo tiempo todo joven aspira a una carrera profesional. Y no solamente los jóvenes. Me imagino que acá que hay padres,
me imagino que ustedes de noche no sueñan con que su hijo o su hija sea carpintero o gasista o jardinero, sino que ustedes sueñan con que sus hijos sean profesionales, médicos, abogados, dueños del universo. Eso es lo que ustedes sueñan. Y está bien, porque eso todos sueñan. Eso es lo que el mainstream, digamos, quiere que nosotros soñemos para nuestros hijos. Pero hacen falta tremendamente oficios aquí en esta bendita tierra paraguaya, pero al mismo tiempo hay como un cierto desprecio social hacia el oficio, lamentablemente. La pregunta entonces es, ¿por qué vivimos atrapados en este ciclo de amar el estatus del trabajo, pero al mismo tiempo odiar el peso del trabajo? Y por eso pregunto, ¿cómo sanamos de una vez por todas nuestra fracturada relación con el trabajo? Para responder esto, el texto que acabamos de escuchar, que es Génesis 2, no nos da un manual de autoayuda y tampoco nos da un tratado de economía política, sino él nos lleva de regreso a un huerto, a un jardín, para presentarnos en primer lugar cómo es nuestro Dios y cuál es el diseño original de todo trabajo humano, de todo oficio, de toda profesión humana. Por eso hoy vamos a contemplar primeramente a Dios como jardinero, que es el presupuesto de nuestro trabajo. Vamos a ver también el propósito del trabajo, que es el versículo 15. Vamos a ver también el pecado o el peso del trabajo, que son los versículos 16 y 17. Y vamos a ver la provisión del trabajo, que es Génesis 1:31 y Juan 19:30, o sea, no forman parte propiamente dicho de este texto de hoy. Vamos a ver entonces el presupuesto, que es los versículos 7 al 9, el propósito del trabajo, versículo 15, el pecado o el peso del trabajo, versículos 16 y 17, y la provisión del trabajo. Primeramente, el presupuesto. Vamos a leer de vuelta, si ustedes así lo desean, para que nos demos cuenta un poquito cómo nos es presentado aquí Dios, el Dios del universo. Primero dicen, del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre y infundió en su nariz aliento de vida, así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios el Señor plantó un huerto de Edén al oriente y allí puso al hombre que había formado. Y de la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. ¿Cómo se nos retrata aquí a Dios? Y como un jardinero neto, digamos, alguien que mete las manos en el barro, digamos, también un poquito como artesano, pero en primer lugar como alguien que trabaja la tierra, como alguien que trabaja el jardín para que ese jardín pueda crecer. De hecho, el ser humano es obra creativa, digamos, de ese oficio. Es el resultado, la obra maravillosa de un Dios que es un Dios obrero, un Dios que hace un oficio hermoso, que crea con sus manos, es decir, alguien que mete las manos en el barro. Y esto, la verdad, es completamente contrario a todos los otros conceptos de Dios que hubo en el tiempo de los judíos y hasta en los tiempos de hoy. Este no es el Dios, digamos, de la energía positiva en contraste a la materia, sino es el Dios que no tiene ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de vergüenza, como dice el brasilero, de trabajar con la materia. Es un Dios que no es como el Dios de los dioses del gran mito de los babilónicos, que lo pueden leer muy bien en Patas Arriba, de Eduardo Galeano. Él ahí lo retrata también, ese mito. Si lo quieren leer más largo, es el mito Enuma Elish, donde los dioses son retratados como jefes ejecutivos que hacen trabajar a dioses menores. Y esos dioses menores en algún tiempo dicen, ya no tenemos más ganas de ser los empleados de los dioses ejecutivos, nosotros también queremos ser dioses ejecutivos. ¿Qué hacen entonces los dioses ejecutivos? Matan a uno de esos dioses menores y de eso, más la tierra, forman a los seres humanos. ¿Para qué? Para que sean mano de obra barata. Ese es como los babilonios, que era la cultura máxima durante muchísimos siglos en el Medio Oriente. Como se imaginan cómo fue creado el ser humano, cómo fue creado todo el universo. El propósito del trabajo para ese Enuma Elish es, el trabajo es algo que deben hacer esclavos. Y todo trabajo es trabajo esclavo. Si no tenés que trabajar, eres un dios. Y a eso tenés que aspirar, ser un dios. ¿No? Tal vez algunos saben que en Babilonia supuestamente hubo esos jardines colgantes, famosos jardines colgantes, ¿no? Que el rey hizo construir para su esposa o para una de sus esposas. Eso no lo atendió él.
Digamos, y hubo un ejército de, digamos, de esclavos que ni siquiera, digamos, estaban dignos de sentarse con el rey para construir eso y para mantener eso. ¿Por qué? Porque todo trabajo humano, todo trabajo que tiene que ver con oficios, era un trabajo considerado obra de esclavo, no algo digno de un verdadero ser humano. Eso era digamos, el mainstream, el pensamiento fuerte durante mucho tiempo. Los griegos y los romanos andan por lo mismo. Para los griegos y los romanos, la materia era una prisión de la cual muy pronto había que separarse, y lo mejor separarse de eso era la filosofía. Todos los filósofos que hoy en día le gusta leer a la gente y redescubrir hoy también en la edad de las redes sociales y los Instagramers que también lo reflotan, digamos, eran gente sumamente clasista. Pensaban que podían filosofar porque había otra gente tarada que hacía su trabajo. Esa era la gran Roma y la gran Grecia, completamente diferente al Dios que se nos presenta aquí. Un Dios que él mismo es en primer lugar alguien que obra a favor de su creación, alguien que sirve a su creación, un Dios que es él mismo jardinero. Es completamente diferente a todo otro tipo de idea de Dios que nosotros podríamos llegar a tener. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Es decir, Dios es el que primeramente trabaja. Dios es el que primeramente trabaja. Y lo segundo es, el mundo físico y el trabajo material tienen una dignidad intrínsecamente sagrada. Todo trabajo material, todo trabajo físico y el mundo físico tienen una dignidad intrínseca y sagrada. ¿Por qué? Porque es producto de la obra creativa de un Dios amoroso. Por eso no podemos decir, bueno, solamente el trabajo espiritual es importante, solamente el alma es lo importante. No, para nosotros los cristianos debería ser importante el alma y el cuerpo. Nosotros los cristianos no anhelamos que al final todos nosotros ascendamos en forma de alma a un cielo, sino lo que nosotros realmente anhelamos, si escuchamos atentamente lo que confesamos en el credo, es la renovación de todas las cosas. Una tierra nueva y un cielo nuevo, material, físico, donde hay una gran diferencia. Ya no va a hacer falta de pastores, es decir, de mí ya no voy a tener sentido ahí porque ya todos van a estar con Dios. Y lo segundo es, ya no hace falta de médicos. ¿Por qué? Porque ya no hay más enfermedad en la nueva creación. Así que los médicos entre ustedes, no sé si hay médicos hoy aquí, aprovechen su trabajo ahora porque en el más allá ya no van a trabajar de eso. Yo también tengo que acostumbrarme a esa idea que todo mi pastorado lo tengo que hacer ahora porque en el más allá ya no va a haber más necesidad de mi trabajo. Pero esa valoración, esa dignidad de lo material y también del trabajo físico es algo que lo primero, es el presupuesto de esto, lo que podemos aprender aquí de Génesis 2. Vamos un poquito al propósito del trabajo, que es Génesis 2.15. Génesis 2.15. Hace poco vi un video de un comediante que dice que el comediante siempre tiene que aprovechar para tomar agua mientras la gente aplaude, pero como ustedes nunca aplauden, entonces tengo que hacer yo una pausa ahí. Perdón. Génesis 2.15. Fíjense un poquito, ¿cuál es ahí el propósito del trabajo? Génesis 2.15. ¿Cuál es el propósito del trabajo? El diseño para el trabajo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué debe hacer el hombre, el Adán, es decir, la humanidad? ¿Qué debe hacer? ¿Sí, para qué? Cultivarla y cuidarla. En hebreo leemos ahí las dos palabras abat y shamar. Abat, en primer lugar, no es cultivar, sino abat en primer lugar es adorar, o también es adorar. Es un trabajo sacerdotal, es lo que hacían los sacerdotes, abat, adorar a Dios. Es decir, Dios puso al ser humano en el Edén para que lo cultivara, pero como un sacerdote hace su trabajo, a modo de adoración a Dios. Es decir, la cultivación, el cultivo del Edén es un trabajo espiritual, es un trabajo sacerdotal. Y lo segundo, shamar, que aquí es traducido como cuidar, tiene mucho que ver con lo que Dios hace al principio de la creación, repeliendo el caos, repeliendo el caos. Esas son las dos tareas principales que tiene el ser humano. Uno, que su trabajo sea un trabajo espiritual, es decir, un trabajo como si lo estaría haciendo para Dios. Y lo segundo es tratar de repeler el caos. Porque donde hay caos, no hay vida posible. Digamos, así empieza en Génesis 1.
Para que pueda haber creación, Dios tiene que ordenar el caos. Y ese es el trabajo entonces del ser humano también. Quiere decir que es un trabajo doblemente espiritual. El trabajo, el oficio que tenés es un trabajo que en última instancia lo estás haciendo como si lo estaría haciendo para Dios. Y segundo, en tu trabajo participas en la obra propia de Dios, porque la obra propia de Dios es sostener la vida y repeler el caos. Ese es el diseño original del trabajo, de todo trabajo. Es decir, todo trabajo en el inicio es trabajo de jardinería. El músico, los músicos, ¿qué hacen? Forman el caos de las notas para que crean un sonido amigable a nuestros oídos, que incluso es capaz de sanar. Eso hacen los músicos. Alguien que trabaja con números, ¿no? Algún contador. El gran caos de los números lo hace manejable para que sea posible una finanza, una economía real, que sirva, que ande, que sirva a la gente. Un doctor repela el caos al sanar el organismo. Cualquier artesano toma el caos del material a disposición para formar, para crear algo. Un jardinero es justamente eso, cultivar y repeler el caos. Es una constante lucha contra plagas, contra yuyos, contra lo que sea. ¿Para qué? Para que pueda crecer, florecer algo hermoso. Un profesor, una maestra, lo mismo, repeliendo el caos de la ignorancia para que pueda florecer el genio humano de cada persona. Una conductora de televisión, entreteniéndonos, alejando el caos cotidiano de nosotros para darnos un momento de gozo y deleite. Un administrador, si en una instancia constantemente hubiese caos, desorden, nadie estaría feliz, ni los trabajadores, ni vos, Manfred, porque tenés que vivir de eso, ni la gente que depende de ti. Es decir, todo trabajo en última instancia tiene que ver con sostener la vida y repeler el caos. Todo trabajo, en primer lugar, no es un trabajo autorreferencial, no lo hago para mí, sino en última instancia lo hago en beneficio de otra persona. Si nosotros oramos todos los días, Padre, danos hoy el pan de cada día, ¿cómo llega ese pan de cada día a nosotros? A través de un montón de oficios que coparticipan en la obra propia de Dios. El que cultiva la tierra, el que cosecha, el que hace el pan, el que transporta el pan, todo eso en una larga cadena hasta que el pan llegue, puede llegar a tu casa. Un montón de oficios que coparticipan en la obra propia de Dios. Esto es el propósito principal del trabajo, de todo trabajo, no solamente la jardinería, no solamente, digamos, trabajos altos, sino todo tipo de oficio, todo tipo de profesión tiene ese diseño original. Hecho para el prójimo, como si estaría hecho para Dios. Un acto de adoración, un acto sacerdotal. Y lo segundo, repeliendo el caos, sosteniendo la vida. Ahora, con justa razón nosotros podemos decir, pero hermoso diseño. Los lunes capaz lo siento así, los martes tal vez todavía también, pero ya el miércoles ya empiezo a sentir el enorme peso del trabajo. Por los compañeros de trabajo, porque los clientes son difíciles, porque hay algún problema en el trabajo que hace que constantemente, por más que me esfuerce, parece que el caos sigue manteniendo la delantera. Sigue ganándonos. Somos como Suiza ganándole a Argentina o Egipto ganándole a Argentina, pero en los últimos 15 minutos otra vez nos meten 2 goles, 3 goles y perdimos el partido. Es decir, porque nuestro esfuerzo humano no es realmente bendecido como debería ser bendecido. Sobre todo si al principio vemos en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. ¿Por qué entonces hay peso? ¿Por qué hay entonces contratiempo? ¿Por qué hay de cierta forma la famosa segunda ley de la termodinámica? ¿Por qué todo tiende, por más ordenado que sea, otra vez al caos? Porque todo lo que creamos en última instancia igualmente se va a descomponer. Porque todo lo que nosotros aspiramos no puede ser eterno. ¿Alguna idea? Está en el texto igual, así que en mi cara no van a encontrar la respuesta. Está en el texto. ¿Por qué nuestro trabajo, por más que es un trabajo digno,
y sea el trabajo que sea, ¿por qué entonces no es un trabajo 100% bendecido? ¿Por qué no puedo lograr con mi trabajo, lograr algo trascendente, importante, algo que sea eterno, algo en que puedo confiar que eso va a ser para siempre? La razón, apreciada familia, es lo que se nos relata en los versículos 16 y 17 y conjuntamente en el capítulo 3, ya, versículos 17 y 19. Acá dice, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden, y la única orden básicamente. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y en Génesis 3, 17 al 19 se nos relata lo siguiente. Al hombre le dijo, después de haber comido de ese árbol, puesto que accediste lo que te dijo tu mujer y comiste el árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál es entonces la razón que da inicio a la segunda ley de la termodinámica, a la ley de entropía, a que todo al final va a terminar en el polvo? ¿Por qué? Porque el ser humano no se contentó con hacer de su trabajo un hermoso trabajo de adoración, de hacer de su trabajo una coparticipación en la obra de Dios, porque él quiso ser como Dios directamente. Porque él quiso ser como Dios, pensando que si es como Dios, no va a tener que trabajar más. Porque si ya tienes el conocimiento del bien y del mal, no hace falta más que te des la vuelta. Es básicamente como en la alquimia encontrar la piedra de los sabios, la piedra de los filósofos. Es decir, puedes convertir piedra en oro, básicamente, si encuentras ese árbol del cual todos queremos comer. La regla, digamos, que va a arreglar toda tu vida, para que ya no tengas que trabajar jamás. Eso es lo que nosotros, el ser humano, en el último momento quiere encontrar. Porque todos nosotros de cierta forma aspiramos a que nuestro trabajo sirva para qué, me parece. Bueno, tal vez a veces no quiero, digamos, sacar de mí a ustedes. Igual mi trabajo mucho no sirve para eso lo que se pretende. Todo trabajo humano en última instancia es para poder descansar. Trabajar para poder ir de vacaciones. Trabajar para el fin de semana poder descansar. Trabajar para algún día poder retirarme y no trabajar más. Es decir, trabajamos mirando a que ya no trabajemos más. Nuestro trabajo, el trabajo debajo de nuestro trabajo es lograr descansar de nuestro trabajo. Y eso es lo que el ser humano quiso desde el principio. ¿Sabía? Si como de ese árbol, no voy a trabajar jamás. Perdón, se me seca un poquito de la boca. Y así el ser humano hace de su trabajo algo tedioso, hace de su trabajo que su trabajo sea un trabajo que ya no tenga la bendición que originalmente debía tener, justamente no por el trabajo en sí, sino por el trabajo debajo del trabajo, de trabajar para nuestro descanso. Y así toda la creación es de cierta forma arrastrado a esa ley de entropía, que todo lo que nosotros quisiéramos lograr, al final va a ser polvo. Hoy la mañana leí de vuelta, por interés, cuánto tiempo llevaría al mundo si el ser humano desapareciese hoy, cuánto tiempo llevaría hasta que ya no haya ningún rastro de nosotros. Y es relativamente poco tiempo, digamos, en términos interestelares, 5 millones de años no es nada. 5 millones de años hasta que no haya más ningún tipo de rastro de lo que alguna vez fue la humanidad. Ahora pienso en tu propia vida. Todo lo que vos querés alcanzar con tu profesión y todo eso, ¿para cuánto tiempo va a ser efectivamente? ¿Para cuánto tiempo va a ser efectivamente? Y te puedo asegurar, no va a ser eterno. Si lo haces para ser recordado, vas a ser recordado tal vez 1, 2, 3 generaciones. Y Dios te conceda que vas a ser recordado de buena forma y no de mala forma. Todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos trabajando como si el trabajo no tuviese ya un sentido último, sino el trabajo debajo del trabajo, es decir, trabajar para poder descansar, tal vez ni siquiera llegues al fin de semana, tal vez ni siquiera llegues a las vacaciones, tal vez ni siquiera llegues a tu merecida jubilación. Me parece uno de los problemas, digamos, que hoy tienen un cierto tipo, digamos, de trabajo que tiene que ver, digamos, con carreras, que tienen que ver con ascender, que tienen que ver con competir constantemente,
que me parece, digamos, acá en Asunción es algo que crece cada vez más, ese rango de trabajo. Por eso, digamos, tenemos tanto desesperación, porque luchas, digamos, en dos frentes. Constantemente quieres ser el primero y al mismo tiempo sentís igualmente todo el tiempo que el caos invade tu carrera perfecta. Y eso cansa, eso agota el alma, agota tremendamente el alma. Ahora, la buena noticia, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, es la siguiente. Nosotros no trabajamos para algún día poder descansar, sino nosotros, todo nuestro trabajo ya se basa o se debería basar sobre un descanso. Es decir, descansamos para poder trabajar. Descansamos para poder trabajar. Esa es la lógica evangélica del trabajo. Nuevamente, Génesis 1:31. Allí dice, y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Antes de que entrara el ser humano en el plano, antes de que él entrara, ya estaba todo hecho bien. Ya estaba todo hecho bien. Eso por un lado. Pero por otro lado hay una palabra que es similar a esa la que encontramos acá en Génesis 1:31, que es una palabra corta que lo encontramos en Juan 19:30. Juan 19:30. Si por ahí quieren buscarlo y decirme cuál es la palabra que encontramos en Juan 19:30, se lo agradecería. Juan 19:30. ¿Cómo? Consumado. Ahí ya lo tenés. Consumado es. Todo se ha cumplido. Consumado es. En griego, una sola palabra. Tetelestai. Tetelestai. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Dónde lo dice? En la cruz, en su último momento de vida. ¿Qué tiene puesto sobre sí, según la tradición, ese hombre que dice Tetelestai? Una corona de oro, de diademas, una corona de espinas. Una corona de espinas. ¿Dónde empieza esa noche de agonía? En el huerto de Getsemaní, otra vez en un jardín. Tenemos entonces muchas combinaciones, muchas interrelaciones entre la historia de Génesis 2 y la historia de Jesús, sobre todo el final. ¿Por qué? Porque Jesús es el ser humano que todos nosotros debíamos ser. Jesús es el único que trabajó, que hizo de su trabajo una adoración a Dios, un acto sacerdotal y que repeló el caos, que participó perfectamente en la obra redentora y creadora de Dios al no descansar hasta lograr repeler perfectamente el caos y sostener perfectamente la vida. Jesús durante 30 años de su vida trabajó de tectón como artesano. No se relata nada, digamos, grandes hazañas sobre él en estos 30, pero ese fue un acto sacerdotal, un trabajo manual, un trabajo, un oficio, digamos, que incluso en el tiempo de Jesús ya estaba mal visto. Jesús, Dios con nosotros, hace ese trabajo fielmente durante no 30 años, pero sí 20 años seguramente. Y después, al final, toda su obra en la cruz apunta a qué? A repeler, o mejor dicho, a absorber la ley de entropía. Porque por Jesús nosotros podemos estar seguros que la muerte no tiene la última palabra, que no todo va a volver al polvo de verdad y quedarse en el polvo. ¿Por qué? Porque hay una segunda escena en otro huerto, en otro jardín, que es la resurrección. Cuando Jesús resucita, la muerte ha perdido su última palabra. Es decir, la muerte, la ley de la entropía, no es la ley que rige todo el universo, sino la ley de la resurrección. Por eso Jesús pudo decir sin mayores problemas, todo se ha cumplido, todo está hecho perfecto. Mission accomplished. Well done el job. The job. ¿Por qué? Porque él asumió en sí todo el resultado de la caída del hombre, la búsqueda por descanso último para no tener que trabajar más, que arrastró a la creación a un tremendo desastre. Él lo asumió, él lo absorbió y le dio a esta creación muriente vida nueva. Por eso nosotros como cristianos podemos creer y confesar y esperar que al final de la muerte no va a haber muerte eterna, sino va a haber vida eterna. Que al final, cuando este mundo tal vez va a ser destruido por completo o por culpa nuestra, o porque el sol se expanda demasiado, no se va a quedar así, sino Dios va a renovar todas las cosas de nuevo, va a crear un nuevo mundo y un nuevo cielo, donde ya no exista más muerte, donde ya no exista más enfermedad, donde ya no exista muerte, ni guerra, ni nada de eso. Y eso transfigura la muerte que en última instancia es la espina cotidiana de todo nuestro trabajo. Transforma la muerte ya no es más el verdugo
que nos quita lo que nosotros queremos, sino como dice George Herbert en un poema que se llama La Flor, The Flower, del siglo XVII, el jardín, la muerte ha dejado de ser un crudo verdugo para convertirse en un jardinero. Lo único que puede lograr la muerte ya en mí es sembrarme en la tierra, no para que muera allí en la tierra, sino para que de mí florezca vida nueva, que yo sea resucitado, como una flor resucita de la semilla muerta en la tierra, así seré yo. Eso es lo que logra la resurrección de Jesucristo en mí. Eso es la gran provisión para nuestro trabajo. Por eso, si nosotros queremos recuperar el sentido original de nuestro trabajo, que es un trabajo sacerdotal, sea el oficio que sea la profesión que sea, si nosotros queremos recuperar esa coparticipación de Dios en la obra creadora, no hace falta trabajar para descansar, sino hace falta descansar en la obra perfecta de Jesucristo para poder trabajar así. Apropiarme de ese todo se ha cumplido. Decir, Jesús, eso es la base de mi existencia, porque tú lo has hecho todo perfecto, yo puedo trabajar dignamente. Les aseguro que si vuelven su trabajo, un trabajo de jardinería, ni siquiera hace falta que vayan afuera, digamos, a ser jardineros, pero si entienden que su trabajo ya es un hermoso trabajo de jardinería y es un acto de adoración a Dios, con que sirven a su prójimo, con que sirven a su creación, ya mucho habrán ganado. Eso es mi deseo para ustedes, es mi deseo para nosotros. Y demos gracias a que Dios es, era y siempre será nuestro jardinero. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos, un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros, en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.